Kikosis, su programa preferido. ¿Por qué a la gente le gusta este programa? Porque todos estamos un poco locos. Tiene que ver no solo con la pandemia, que ha ayudado, porque todo el día metido en la casa, sino con el país. Tiene tiempo desvariado, guiándose por el hígado en vez de guiarse por el cerebro. Y de esos temas vamos a hablar con Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. La primera pregunta, fíjate. Mi hermano Felipe Mujica y mi hermano Luis Augusto, fíjate que estoy diciendo que es hermano, me llaman bravos conmigo. Kiko, pero está cayéndonos encima. Y yo le digo, no, un momentito. Yo creo que hay que ir a elecciones. Y eso lo sabe todo el mundo. Yo soy totalmente contrario a la idea de las matanzas, de la guerra, de la intervención americana y de las vías violentas. Yo no, con eso no estoy. De manera que quienes me insultan o dicen lo que sea, tienen razón si ellos son partidarios de eso. Pero el hecho de que tú hubieses ido al tribunal y al otro día te dan la sentencia, tú asumes el costo político de esa decisión. Y entonces refuerza la idea, que es el error, la idea de que la mesa de diálogo es un apéndice del gobierno, que son colaboracionistas, que es el ataque que le hacen. No porque el ataque en sí merezca nada, porque al final de cuentas las grandes mayorías venezolanas, ese no es su debate, es un debate de unos grupetes que están afuera y de una gente muy extremista, que Dios nos libre. Entonces, el debate es la gente que busca o que quiere una alternativa transparente, que le diga la verdad, que no le mienta, porque aquí Maduro se va mañana. Hay una gente que está diciendo que Maduro se va mañana desde antes que naciera, de 2000 por allá, y antes decían que eso fuera Chávez, y es pura mentira eso. Más bien lo que hacen es cometer errores. Ahora, eso es un error, a mí me parece. Yo le dije, tú me perdonas, pero eso es un error. Te pregunto, ¿cómo? Porque tú estás ahí bueno, en fíjate, el juego. primero, bueno, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Efectivamente, un grupo de ciudadanos que representamos algunas organizaciones políticas nos dirigimos al Tribunal Supremo de Justicia con la intención de solicitar, si se puede decir, la celeridad de lo que correspondía constitucionalmente y demandaba. Ante esta instancia, cuando se acude también pensando en el tema de los lapsos. Los lapsos son fundamentales, la Constitución es clara. El 5 de enero del año 2021 debería estar juramentándose el nuevo Poder Legislativo, ¿no? Y eso en teoría te lleva a que tienes que trabajar en los lapsos que te llevan a hacer el proceso electoral, por lo menos en el mes de diciembre, como ha sucedido la mayoría de las oportunidades. Ahora bien, nos pusimos de acuerdo. Fuimos a solicitar un mecanismo en el cual está contemplado dentro de la Constitución, que no está fuera de la Constitución y que además tiene varios antecedentes, ¿no? Y esto nos ha llevado simplemente a que, bueno, nosotros accionamos con la intención de que aquí de verdad haya la oportunidad de llegar al punto de ponernos de acuerdo en sacar adelante un proceso electoral. Hoy el país más que nunca está netamente necesitado del acuerdo político, de buscar la manera de reivindicar la política a través de los acuerdos, a través de la posibilidad de que nos sentemos para que busquemos la salida a todo esto. Esto acaba de ser algo sumamente que es fundamental. Y es el punto en que la gente no está pendiente de la discusión entre un factor político con otro factor político. La gente espera soluciones inmediatas. Más del 80% de los venezolanos, todo el mundo lo sabe, ya suena hasta trillado, quiere un cambio. Ahora, ¿cómo les damos el espacio y las herramientas para que ese cambio se pueda producir? O sea, ¿cómo nosotros buscamos que se materialice realmente esto? Ahora, nosotros ante esto, por lo menos en el caso de la organización política a la cual yo represento, te decimos, nosotros estamos haciendo un llamado sincero y honesto a la unidad, a organizarnos, a prepararnos, a trabajar en algo de lo que viene y que esto prácticamente se puede decir que es un hecho, la cual tenemos que afrontar y tenemos que decidir con total y absoluta responsabilidad. Desde nuestra organización hemos venido haciendo un llamado inclusive a la participación amplia, plural, pero sobre todo unitaria, con la intención de que cuenten con una institución político-partidista que está abriendo las puertas para que se presenten los mejores nombres, los nombres que más le pueden decir a la sociedad, las representaciones reales, que la gente sepa por quién va a votar, que no tenga que vivir un proceso como se vivió anteriormente, que mucha gente iba simplemente por castigar un voto y votaba y no sabía quién estaba eligiendo. O sea, creo que aquí entre todos tenemos que ser muy sinceros. Ahora, Juan Carlos, fíjate. Ayer el TCJ dijo, bueno, vamos a aceptar una lista de la comisión de la Asamblea y de ahí escogemos el TCJ. Eso es producto de un arreglo. Fíjate que el propio Guaidó puso, sí, nos estamos reuniendo y hubo reuniones para llegar a ese acuerdo. Y debe producirse en los próximos días, bueno, la reunión de la comisión, que además tenía como 7 meses que no se veía que no había voluntad política, en todo caso, bueno, la urgencia del caso lo requiere. Y hay posibilidades de que medio país, gran parte de los partidos, vaya al proceso, lo que por supuesto nos saca de la ruta de la salida de fuerza, que eso no da para más nada. Después de la operación Gedeón,
Pero eso quedó en evidencia que eso por ahí no es. Eso es un error. El propio gobierno americano, funcionarios del Departamento de Estado lo han venido declarando. Mire, que un momentico, la solución no tiene los venezolanos. Eso dijo Helio Bragg. Ajá, ¿qué crees tú que va a pasar con esa lista? ¿Se va a escoger un CNE que tenga expresión de todos los que juegan a la política? ¿O por el contrario, se va a priorizar a la mesa de diálogo y el gobierno se agarra a 3 y le va a dar 2? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué opciones hay ahí? Mira, efectivamente, ante la evidencia del fracaso de esas situaciones que se han venido presentando de manera fantasiosa, como lo fue la operación de los topochos el 30 de abril del año pasado, la operación de las sardinas ahorita hace poco en Macuto, eso es lo que te lleva, evidentemente, es a seguir llevando a la gente a la frustración tras frustración. Nosotros hemos sido bien claros en nuestros planteamientos y ha sido bajo la ruta del entendimiento político. Eso que acaba de denunciar hace horas atrás el Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a solicitar a esta instancia del Parlamento que consigne una lista de nombres, bueno, ojalá ahí se pueda avanzar, ojalá ahí se pueda llegar a algún tipo de acuerdo de que esa instancia presente los nombres de los más idóneos que pueda conducir este proceso electoral. Ahora bien, los procesos electorales no se ganan y se pierden en el CNE, que eso quede muy claro. Los procesos electorales se ganan y se pierden en la medida como nos organicemos y como los afrontemos como organizaciones políticas y como líderes fundamentales de cada una de nuestras organizaciones y de nuestros entornos. Nosotros felicitamos, además, si aquí existe la posibilidad de un acuerdo, de verdad que nosotros lo vamos a ver con muy buena lid, porque además hemos sido siempre partícipes del llamado a la unidad. Cuando aquí reconocen, y lo decías tú, el diputado Guaidó sale y reconoce que hay una parte del entendimiento. Yo digo, ninguno de nosotros en nuestra organización política sale a descalificar que haya ese tipo de contacto, que haya ese tipo de acuerdo. Todo lo contrario, felicitamos que estén nuevamente pues tomando el camino del entendimiento y de la negociación para poder buscar la manera de llegar a acuerdos para solucionar esto donde se debe solucionar, que es en el mecanismo a través de la herramienta del voto. Que nosotros los demócratas cristianos, además, en 74 años de historia hemos tenido siempre eso como arma fundamental para nosotros lograr los cambios de gobierno. Nosotros, ante esta información que nos hacen llegar horas anteriores y nos dicen, hubo un contacto de parte del sector, de un sector del G4 con el gobierno y nosotros lo celebramos, dijimos que bueno, de verdad que eso nosotros lo felicitamos. A nosotros nos han venido tildando de colaboracionistas, de que nos entendemos con el gobierno, que nos sentamos con un sector de la oposición. COPEI va a dialogar, va a negociar y buscar la manera de conseguir un acuerdo político con partidos de la oposición de la extrema derecha, con partidos de centro moderado, con el propio gobierno. Nosotros donde tengamos que sentarnos para agotar hasta las últimas instancias y los últimos mecanismos para lograr acuerdos, COPEI va a estar allí. Carlos, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque te estoy viendo, estás muy flaco. Tú eras un gordo. ¿Qué pasó? Bueno, el tema de salud, pues ha ido... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No tengo nada de salud, simplemente que tenía unos problemas arteriales y bueno, se empezaron Pero a trabajar. eres otro. Así dice. O sea, es verdad que se puede cambiar. Que Sí se se puede. puede. Sí, Tito, Claro tú que eres ejemplo. ¿No tienes por ahí una foto de cómo eras antes para mostrarla? No la tengo a mano. Ya regresamos, Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI aquí en Suquicosi. Seguimos en Suquicosis. Fíjate, yo agarro y digo, además lo vuelvo a repetir porque creo que por ahí es, que yo felicito a la alcaldía de Baruta, también a la de Chacao, que me dijeron que hizo lo mismo, y la de Latillo, pero a la de Baruta porque yo vivo en Baruta. Tú sabes que eso con el aguacero del lunes, eso se cayeron árboles, las alcantarillas se destaparon, fue un desastre. La calle que entra por detrás de mi casa no se podía, se cayó el cerro, todo. Entonces yo veo la cosa y digo, caramba. Mi sorpresa es que el día martes estaba la alcaldía con sus camiones, la gobernación de Miranda con sus camiones y estaba Fospuca limpiando todo. En la noche, cuando salí por la callecita, que no se podía, ya estaba limpia. Yo dije, no puede ser. Esta es la Venezuela que yo quiero, que los factores, fíjate, la alcaldía de oposición, la gobernación del gobierno y la empresa privada, juntos construyendo país, dándole solución a la gente. Entonces me cae, a la mecate, ese es su deber, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Y el odio ese que está impregnado en las redes, que la gente no sabe que son unos laboratorios. Yo saqué 500 tweet bots, que era pura grosería, porque además es un tipo con un celular que tiene un poco de cuenta y empieza a escribir groserías, no le da para argumentar ni nada. Pero la gente como
sobre todo en las redes, está la gente que vive afuera, que está muy dolida, bueno, y los sectores más extremistas han hecho de esos unidos, pues van y te linchan por cualquier cosa, pero evitan los debates. Hay que debatir que ese ejemplo de Baruta, ojalá Dios quiera, el país completo lo asumiera, entonces tuviéramos una perspectiva distinta de la política, que es en vez de hundir a Venezuela, vamos a sacar adelante y cómo ayudamos a que la gente viva mejor. Y yo no creo que eso sea una mala política, yo creo que esa es la política. Porque ese extremismo, la propuesta de María Corina Machado de un ejército que invada el país, eso que además es guerra, que es muerte, no solo no es la solución, sino que eso es absoluta minoría. En los barrios, en los sectores populares, donde está la mayoría que no tienen teléfonos ni redes, la gente lo que está angustiados por comer. El kilo de leche, 1.850.000. Ese es el problema de la gente. Ahora, hay gente que insiste en unas políticas extremistas, malucas, llenas de odio, y creen que eso es mayoría porque no tienen contacto ninguno con la realidad. Entonces hay que aterrizar la política. ¿Cómo hacemos para involucrar al sector empresarial, que además lo viene diciendo, que hay que darle solución a los problemas, a la iglesia, que virtuoso de una declaración igualita, las ONG que han firmado esos documentos pidiendo cambios? ¿Cómo hacemos para salirnos de ese discurso mentiroso, farsante, de que Maduro se va mañana, que esa es la salida, y centrarnos en la gente? Porque hay gente que no lo entiende, hay gente que no, yo no hablo con esa gente. Fíjate, Guaidó salió a decir, sí estamos hablando, ¿cuál es el problema? Qué bueno lo que está. Firmaron un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud y salen no, con el enemigo ni agua. Pero ¿qué clase de locos? ¿Cómo es posible que nosotros nos debemos dirigir? Que la política militar esté sin nada por ese tipo de argumentos. Ahí no está la mayoría. Mira, tú sabes lo que estás mencionando, hay personas que terminan siendo víctimas de su propia maldad. ¿No? Fíjate, cuando tú ves una noticia como esta, donde dice, Guaidó reconoce que ha venido haciendo contactos, ¿verdad?, con el grupo de gobierno, especialmente los que están trabajando en la asamblea, el tema electoral, pues, y empiezan a atacar este tipo de información. Eso es lo que lleva, que es el resultado de lo que tú has creado. ¿Qué dice Ravel? De lo que tú has ido construyendo, ¿no? Y eso es fundamental en que entremos en la siguiente materia. Ravel lo reconoce. Así es. Nosotros vamos a rechazar bajo cualquier circunstancia, cualquier hecho de violencia para el mecanismo de la salida de cambio en nuestro país. Primero. Segundo, lo que vivió Baruta, en especial tu urbanización, tu zona, eso es lo que espera el venezolano, el ciudadano común. Para eso nosotros ejercemos un voto, para que un gobernador en conjunto con el alcalde y con las instancias competentes pues puedan solucionar los problemas de la gente. Eso es lo que esperamos. Aquí se acostumbraron es a votar por un alcalde o un gobernador simplemente para cuidar una trinchera político-partidista. Y ese es el error que se ha cometido, no elegir a los más capaces, con la posibilidad de realmente gestionar, ejecutar. Nosotros los mirandinos aspiramos que, por ejemplo, en el estado Miranda haya mayor desenvolvimiento de la gestión pública, tanto del gobierno regional como de los gobiernos municipales, y el trabajo en conjunto y mancomunado para que puedan nosotros, como mirandinos, tener el mayor goce y disfrute de lo que realmente merecemos como comunidad, como realmente necesitamos dentro del municipio, dentro de las parroquias. Cuando hablas del caso particular que tiene que ver específicamente con el bombardeo, cuando uno emite una opinión de felicitar algún tipo de acuerdo, bueno, ese acuerdo de las partes para poder entrar a algún tipo de mecanismo de ayuda humanitaria, hay que celebrarlo, y claro que hay que celebrarlo, porque eso no es un beneficio ni para Maduro, ni para un sector de la oposición más radical, no, esto es un beneficio para unos ciudadanos venezolanos que necesitan realmente los medicamentos, que necesitan alimentos. Acabas de mencionar el kilo de leche, pero vámonos un poco más allá. El sueldo mínimo no te alcanza para comprarte un cartón de huevo que lo que trae son 30 huevos nada más. Eso te alcanza para medio cartón de huevo y no te alcanza para el kilo de harina pan. Entonces, ante esa circunstancia, nosotros no es que respaldamos los mecanismos que existen para solucionar el conflicto económico. Nosotros sí vemos con suma preocupación de que aquí tiene que incorporarse de manera más activa y de manera más participativa todo el sector empresarial, socioproductivo, la manufactura. Aquí hay que meterle el pecho a todo esto. Yo he estado viendo por ahí algunas noticias donde, bueno, se han ido inclusive esta nueva modificación del 5x10 y ahora 7x7, pues se debe también a que parte de un sector económico y empresarial del país ha estado pues trabajando en base, entendiéndose con el gobierno para buscar que esto tenga mayor funcionamiento. Nosotros, mire, yo creo que es fundamental que aquí hagamos un punto y aparte con lo que tiene que venir aquí en adelante en los próximos 6 meses. Aquí la pospandemia tiene que llevarnos a una nueva normalidad.
pero a una nueva normalidad de entendimiento, a una nueva normalidad de realmente ponernos de acuerdo en pro de la ciudadanía y en pro de nuestro país principalmente, ¿no? Una nueva normalidad en la política, donde tengamos la oportunidad de reivindicar la política, pero no solo reivindicar la política, vamos a darle la oportunidad a la política. No le demos la oportunidad a los políticos y a los partidos, no, a la política hay que darle una oportunidad. Y esa oportunidad nace en este momento, donde podemos crecernos, donde podemos demostrar realmente que tenemos un interés. ¿Cuál es nuestro interés? Que tenemos posibilidad de poder llegar a unos tipos de acuerdos para ayudar a la gente. Es este momento. Y es allí donde nosotros tenemos que apuntar. Y por eso nuestro llamado siempre ha sido el sector, tanto del gobierno como ese sector de la oposición, que piensan que la salida, mencionaste a esta señora que yo la respeto muchísimo, además la admiro, pero bueno, creo que está equivocada. Y yo no voy a ni a bombardearla, ni voy a hacer calificativos algunos como lo hacen contra nosotros, cuando decimos que la solución debe ser sentarnos y así tengamos que vivir horas y días buscando la manera de conseguir una solución, nosotros siempre vamos a apostar ese camino. Yo creo que ha llegado la hora de que realmente entendamos de que el pueblo nos necesita, de que el país necesita de todos sus ciudadanos, en especial los que tenemos la ardua tarea de tener que ejercer y conducir una agrupación política, una organización política, y que tenemos un liderazgo en particular. Yo me recordaba hace poco en la Dirección Nacional de nuestro partido, hace unos días atrás, y les decía la importancia que nos llevó a nosotros en el 2006 cuando aquí se escogió un Consejo Nacional Electoral y desde allí se retomó nuevamente la herramienta del voto como esperanza de cambio fundamental, que veníamos de un 2005 en la cual pensábamos que la abstención era el mecanismo. Yo reto a todos los factores políticos que llaman a la abstención a que me digan cuál resultado ha sido positivo. Tengo un amigo profesor que estuvo con nosotros aquí, Jesús González. Él está haciendo un trabajo. Lo conozco, muy bueno. A Chuyito. Está haciendo un trabajo que es una investigación que hizo Harvard, la Universidad de Harvard, sobre cómo la abstención, las políticas de abstención, en la historia de la humanidad y en la actualidad, ninguna había servido para nada. Todas no habían conducido ninguna al éxito. Porque aquí hay también un liderazgo que ni lee, que no sabe que hubo Polonia, que hubo Chile, que hubo Mandela, que hubo soluciones en conflictos peores que el nuestro. Vamos a ir al corte y vamos a hablar de todo eso en Suquicos. Seguimos con Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. Mira, había el chisme de que COPEI había vetado a Rafael Simón Jiménez para la conformación del CNE. ¿Qué sabes tú de la Junta Directiva? Yo aprovecho la instancia para decir varias cosas. La primera, que en COPEI nosotros no vetamos ningún tipo de nombre y de mecanismo más si se trata de buscar acuerdos y buscar la manera de conseguir que podamos solucionar los conflictos y más si son políticos, ¿no? Rafael Simón Jiménez es muy amigo de nuestra organización política, en especial del Partido Demócrata Cristiano COPEI, porque además Rafael Simón Jiménez forma parte de la Junta Directiva del IFED, que es el Instituto de Formación de Políticas Públicas Aristides Calvani. Y además amigo de la casa, ha estado en varios foros, en varios cursos de formación de nuestra organización política y de verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia con Rafael Simón Jiménez y creo además que cuenta con altas credenciales. Pero decían que como era amigo de Fernández, de Eduardo Fernández, y el COPEI ahora tiene un conflicto con la familia Fernández, pues que por ahí venía el asunto. Mira, nosotros, bueno, primero ahí aclaramos, no tenemos ningún tipo de conflicto a lo interno con absolutamente nadie. No. No, para nada. Nosotros en lo particular no. El presidente Miguel Salazar y mi persona hemos hecho un llamado infinito y lo seguimos haciendo en público, en privado, donde sea necesario, a la incorporación de toda la dirigencia demócrata cristiana y socialcristiana que existe en el país, para en ánimos de poder aportar y construir una solución que tanto Venezuela necesita. Y lo reiteramos. Además, podemos tener puntos de vista distintos y eso es parte de la esencia de la democracia, ¿no? Y el debate interno para poder llegar a hacer propuestas. Tenemos casos, por ejemplo, como el de Enrique Mendoza. Enrique Mendoza es un trabajador, luchador organizativo, político y electoral, pero fundamental que tiene nuestra organización y es un baluarte de nuestro partido. Tenemos el caso de César Pérez Viva, un líder en el Táchira que además fue gobernador, ahorita se encuentra inhabilitado. Pero también es un valioso dirigente que, bueno, tiene unos puntos de vista distintos a los que tenemos nosotros. Luis Ignacio Plana, Roberto Enrique. O sea, hay una dirigencia bastante
importante, que no le hemos cerrado la puerta a nadie. Pero el caso de Rafael Simón Jiménez es un caso particular, que Rafael Simón Jiménez es una persona que además muchos lo identificaban inclusive con el movimiento del socialismo. Y te Él digo, fue dirigente, claro, ¿no? y Rafael Simón Jiménez te puedo decir que ha venido en los últimos años formándose prácticamente en la democracia cristiana y ha sido uno de los mejores, de los más densos, que ha venido a darnos instrucciones, además ayudarnos en el tema de la formación política de nuestra organización. Y efectivamente, vuelvo y te repito, él viene realizando un trabajo en el Instituto de Formación de Políticas Públicas Aristides Calvani y es muy allegado obviamente al doctor Eduardo Fernández, líder de la democracia cristiana. Tú sabes que a mí me preocupa, porque la semana antes pasada, José Guerra, que yo le tengo un enorme aprecio y credibilidad, dice que la gasolina que viene de Irán, que eso no va a durar, que es un desastre, que las colas van a etcétera. Bueno, resulta que las colas en Caracas, en el interior es distinto. En Caracas las colas de dólar desaparecieron. Quedan las otras, la de la gasolina, sí, pico plata y más barata, pero también ha ido disminuyendo. Lo que pasa es que hubo mucho tiempo sin la gente sin poner gasolina y colapsaron las bombas. Ahora, me preocupa que se estén diciendo cosas que después resultan que no son verdad o eran medias verdades. ¿Ves? Hay una tendencia a un diagnóstico hecho con el hígado. El gobierno es malo, no sé qué cosa, y todo en consecuencia todo es malo. Y resulta que el gobierno va obteniendo desmentidos de todas esas afirmaciones que se le dan. Y por supuesto, cada vez que demuestra que no es como se decía, pues se atornilla más porque queda uno como un hablador de pistolada. Entonces, pareciera que el país está exigiendo un tipo distinto de política y eso tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena. Mira, Michael Leviana, yo lo escuché decir en una entrevista que le hicieron, que en vez de comprar esos camiones cisternas que compraron chinos, le hubiera metido esa plata al sistema de bombeo y un poquito más, y era fácil arreglar el tema del agua, por lo menos aquí en la ciudad capital, donde ya el agua ahora es la gasolina, ahora el agua es el gran problema. O sea, si nos metemos en los debates reales, con criterio abierto, pensando en la gente, pues es más fácil que la comunicación, el respaldo de la gran mayoría con quienes piden cambio sea más creíble. Cuando tú dices hay que revisar la política, bueno, revisar la política no significa que tú no critiques, critica todo lo que tú quieras, pero tienes que tratar de pegarle al mingo, ¿no? De que las cosas que digas sean lo más parecido a lo que va a pasar. Porque si el gobierno, que también juega, como dices tú, te vive ganando pequeñas batallas y tú perdiendo, la desesperanza va creciendo porque tú dices, ay, Dios mío, ¿qué es? La operación Gedeón fue un desastre, chico. Eso no tiene explicación. Y sin embargo hay gente que todavía, no, sí, mañana se va. No, eso fue un desastre, hermano. ¿Por qué cuesta tanto reflexionar y corregir errores? Angela Merkel dice, político que no corrige errores no es político. Y totalmente acertada, demócrata cristiana. Fíjate, el caso particular del tema de la gasolina, por ejemplo. Ahí se vendieron unas esperanzas que terminaron siendo frustradas, ¿no? Decía, así como cuando decían en aquella oportunidad, la ayuda humanitaria pasa sí porque sí. Bueno, aquí decían, los buques los vamos a hundir sí porque sí. Y los buques pasaron, y los buques llegaron, y la gasolina llegó. Tampoco hay que decir que hay que celebrar que nosotros estemos teniendo gasolina, ¿verdad? Porque nos están ayudando unos países, eso hay que acabarlo. Aquí lo fundamental y lo importante que tiene que existir es que la producción nuevamente se vuelva a reactivar, de que las refinerías nuevamente vuelvan a ser los centros de producción fundamentales del combustible de un país petrolero y tan rico como el nuestro, y que eso, cuando llega aquí unos buques y pase, gracias a Dios, pasaron los buques, vamos a tener gasolina, Kiko, ya a partir del lunes empieza el 1 y 2 y después viene el martes 3 y 4 y 5 y 6. Eso hay que acabarlo. Lo triste de todo esto es cuando uno se acostumbra a esa serie de situaciones. Cuando tú hablas del tema del problema del agua, es lo que tú dices muy fundamental, conocer realmente los problemas que está padeciendo la gente en los sectores populares. Hay gente que cuando le dicen, mira, el agua llega mañana, la van a poner 2 horas, y la gente dice, gracias a Dios. La gente no dice, mira, vamos a buscar la manera como nosotros presionamos y nos organizamos para que existen las mesas técnicas de agua y tengan funcionamiento real de que el servicio de agua potable llegue realmente a nuestras comunidades. Cómo nosotros nos adentramos, nuestros cuadros, nuestros equipos, nuestros partidos, nuestras organizaciones tengan realmente ese contacto que tanto la gente está necesitando. La gente no está necesitando aquí un contacto para que vaya y le diga, mira, aguanta un pelo ahí, que ya vienen unos marines dentro de poco, ya falta poco, cada vez falta menos, han pasado 18 meses, pero tranquilo, que en un momento va a venir. No, la gente ya de eso se olvidó. La gente está pendiente de la solución del problema ya de la gasolina, que ojalá este problema se pueda solucionar, porque tengo entendido que llegaron inclusive insumos y materia prima para que las refinerías puedan nuevamente reactivarse. Ojalá, Dios quiera la Virgen, podamos reactivar nuevamente ese mecanismo y que se mantenga constante, que el gobierno entienda
de que realmente la inversión tiene que ser bien canalizada en lo que necesita nuestro país. Nuestro país no puede seguir viviendo de dádivas y la reciprocidad de las ayudas que nosotros dimos cuando estábamos en la bonanza petrolera. No podemos pretender de que si nosotros en el 2005, 2006, 2007, que estábamos explotados a nivel de producción de petróleo, de gasolina, etcétera, entonces, bueno, ahora resulta que llegó la época de las vacas flacas y vamos a pedir, mira, retribúyeme lo que yo te di en esa oportunidad. No, es la hora de la reactivación de todo el aparato. Cuando nosotros vamos al punto nuevamente de entrar a los servicios públicos, no solo es el tema del agua, también es el tema del gas doméstico, donde hay gente que empieza a hacer la cola a las 7 de la mañana, yo te lo puedo decir con toda propiedad, en el caso específico en Katia, la gente empieza a las 7 de la mañana a hacer su cola y termina a las 11 o 12 de la noche que le llega el camión para solo repartir 100 bombones, resulta que en la cola habían 700 bombones. Entonces, ese tipo de cosas hay que acabarlo, pero ¿cómo? Realmente metiéndote en las comunidades donde la gente está padeciendo. Vamos a ir al corte y regresamos con Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEC, aquí en Suquicos. Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEC. Fíjate, Caracas, ¿cómo es? Es el centro del mundo. Entonces resulta que, bueno, hay un esfuerzo para que Caracas no sufra, porque como dice el himno, sigue el ejemplo que Caracas dio. Cuando Caracas se mueve, pues se mueve el país. Sin embargo, en el interior, los problemas que hemos mencionado, agua, luz, gasolina, todo eso, bueno, la gasolina de dólar todavía no ha llegado. Entonces, hay regiones que no están absolutamente abandonadas. Y hay un liderazgo centralista, no solo en el gobierno, sino en la oposición hay un liderazgo, es más, hay un liderazgo hasta mayamero, pues, de afuera, que se mete en política. Pero a las regiones no le hacemos caso, no les paramos, no los atendemos, la gente no viaja, ahorita menos ahorita con la pandemia, pero hay que volver a las teorías de descentralización, de que el país tiene que ordenadamente crecer, pero por todos lados, no por uno solo. Y vemos cómo tampoco está en la agenda. Tú no ves en el discurso político que hablen del interior. Nadie habla del interior. Aquí en Caracas, en el interior no les queda más remedio porque son sus regiones. Pero hay que volver a tenderle la mano a las regiones que están pasándola muy mal. Mira, tú que mencionas el tema de las regiones, nosotros veníamos desarrollando un plan de acción interno de nuestra organización política, la cual habíamos visitado 159 municipios, recogiendo cada una de las inquietudes y las problemáticas que existían en esas comunidades. Nosotros aprovechamos además la oportunidad de la Cámara para decirle a nuestra organización política en cada uno de los estados que hemos seguido manteniendo un contacto de alguna manera, se puede decir permanente, porque lo otro es la otra realidad, ¿no? El tema es que cuando tú llamas no hay señal, no cae la llamada, los WhatsApp no entran porque resulta que no sirve para nada el servicio de Internet. Y cuando tú hablas del tema de que se ha creado un accionar político dentro de Caracas, Caracas se había transformado en una burbuja donde ya la gente del interior del país ya no estaba emigrando a otros países, sino emigraba a Caracas, ¿verdad? Para poder tratar de vivir la comodidad del suministro del combustible, de la electricidad, del agua. Bueno, ya eso se perdió. Esa burbuja se rompió, esa burbuja se explotó. O sea, lo que quiere decir ahora es que todos estamos entrando prácticamente en un mismo ciclo. Pero tú dices algo muy real. El tema de la gasolina, por ejemplo, ahí hay yo le dije a uno de los muchachos que forman parte del equipo organizacional del partido, preparen un mapa de acuerdo a las 200 bombas de gasolina que fueron distribuidas para el precio internacional, ¿no? Para buscar la manera de solo retomar nuevamente las giras y ir a los estados y seguir tocando a la gente. Bueno, entonces cuando tú ves el mapa de gira, tú ves que solo está activado cuando mucho el 40% de esas 200 bombas que realmente te permite llegar. ¿Cómo tú llegas aquí al Táchira, por ejemplo? Sin poder cargar combustible. No hay garantía de tu poder cargar combustible para poder llegar hasta el Táchira y poder hacer política. Creo que por eso digo que es el tema de buscar la manera también de reinventarnos, ¿no? Y buscar la posibilidad de que nosotros, a través del mecanismo comunicacional que tengamos a la mano, podamos nosotros ponerlo en práctica, pero tomando en cuenta la realidad de lo que padece el dirigente. Nosotros en los últimos 90 días hemos venido realizando publicaciones en notas de prensa e informativas de lo que se está atravesando en cada uno de estos estados. De la dirigencia, por ejemplo, hace poco sacamos una denuncia de lo que estamos padeciendo en la frontera, en el Táchira, específicamente en San Antonio. Un dirigente, Carlito Rodríguez, jefe del partido allá en el municipio de Simón Bolívar, que nos envía la información de lo que ya se está padeciendo realmente. Y bueno, nosotros decidimos publicarlo como una nota de prensa institucional del partido a nivel nacional. Y eso lo hicimos también con Guárico, y lo hicimos con Carabobo, y lo hicimos con Anzoátegui, recogiendo cada una de las realidades para ponernos en contexto de lo que realmente está padeciendo el país. Nosotros
hemos venido haciendo el planteamiento de que hay organizaciones políticas que al final terminan siendo como es actualmente la señal telefónica 4G, ¿sabes? Que funciona nada más en la Gran Caracas. Entonces, más o menos, algunas organizaciones políticas terminan siendo como el Twitter o como el Instagram. Llegan nada más que si hasta la autopista a la altura de Coche, de ahí para allá no pasa, de ahí para allá no existe la señal. Entonces, cada vez que tú te vas al interior del país, te consigues la dirigencia de los partidos tradicionales. Y te lo vas a conseguir en cada rincón de este país, pendiente, buscando la manera de cómo transmitir una información. Con esto no quiero decirte que simplemente nosotros volteamos y miramos a los copellanos, o volteamos y miramos nada más a los adecos. No, nosotros le hemos recomendado responsabilidades principales a nuestra dirigencia, a nuestra organización, es a ponerse de acuerdo con todos los sectores de los partidos, que además hemos descubierto que hay jefes de partido en esos estados que no tienen ni siquiera comunicación con sus jefes nacionales, ¿vale? Y le hemos Hace dicho, años que no claro, hablan. vale, que no hablen nada, actualícenlo, está pasando esto, hagan una reunión de la unidad y pónganse de acuerdo cómo canalizar información, cómo canalizar acciones. Y yo te digo, Kiko, yo creo que esto nosotros, si ponemos la voluntad política y querer hacerlo bien, esto puede salir bien. Yo creo que aquí ha llegado es la hora de que nosotros pongamos de un lado los intereses personales, los intereses partidistas, y pongamos a la orden y al servicio realmente de los venezolanos, es realmente lo que nosotros queremos, que es la necesidad de cambio. Juan Carlos, el gobierno, ¿cómo estás viendo el gobierno? Porque el sector empresarial, me cuentan sus dirigentes, que se han venido reuniendo con la ministra, y dice, hay un cambio de actitud ahí. Bueno, por lo menos son amables, no es como antes que apenas entrar ya te estaban señalando, son amables. Hay un discurso fuerte, porque el gobierno sigue teniendo fuerte frente a la oposición, esta señal de que aceptarán la lista del AN, no sé, podríamos decir que es posible creer que no solo vayamos a elecciones, sino que el gobierno entienda que hay sectores de la sociedad venezolana que no quieren ni tumbarlos ni agredirlos, sino que quieren vivir bien, por Dios, y que la democracia les garantiza, y que eso es lo que hay que buscar, la alternabilidad para que si tú no gobiernas bien, venga otro, y si el otro no gobierna, tú puedas regresar. ¿Cómo ves al gobierno? ¿Cerrado, abierto, malo, bueno, blanco, negro? Mire, yo no he tenido la mayor información de cómo se ha desarrollado esas discusiones y esas negociaciones entre el gobierno y el sector empresarial, pero con lo que uno va viendo y va palpando, pues se va observando de que se están tomando decisiones que al parecer el gobierno quisiera tener el ánimo de recomponer. Ahora bien, eso no es suficiente. El gobierno tiene que entender que hemos llegado donde hemos llegado porque ellos son también los principales culpables de lo que estamos atravesando. Y eso pasa fundamentalmente porque también tienes que empezar a dar también responsabilidades. Aquí hay responsabilidades en qué sentido. Aquí tiene que tener una mayor participación el sector empresarial y privado, entre esos Fedecámara, con ese comercio, con la industria, que haya realmente, o sea, la posibilidad de que se sienten y se pongan de acuerdo y digan, mira, gobierno, esta es la posible solución para el tema de la resolución del conflicto económico. Y el gobierno tenga la capacidad y la voluntad de decir, bueno, es verdad, yo me he equivocado durante tanto tiempo. ¿Cómo lo implementamos en conjunto? Creo que el gobierno, inclusive, con lo que acaba de suceder, con el tema de la lista de la Asamblea, ojalá esta sea una ventana que se abra para buscar la manera de llegar a conseguir acuerdos. Es lo que te decía, vamos a entrar a la nueva normalidad. Vamos a tratar de construir esa nueva normalidad y que esa nueva normalidad no pase a ser algo extraño, que el gobierno pueda sentarse con un factor de oposición que antes jugaba a la resolución de los conflictos porque son de extrema derecha, no, simplemente que bueno, mira, vale, la verdad este mecanismo no se pudo. Por ahora pongamos nuestra banderita blanca, ¿verdad? De una tregua, y esta tregua que además, como lo mencionaste hace rato, la iglesia sacó un comunicado brillante. La conferencia episcopal hace un llamado excepcional a que nosotros tengamos la posibilidad y la necesidad de ponernos de acuerdo. Y es ahí donde yo creo que tenemos que apuntar, Kiko, mira, nosotros no vamos a descansar. Y no vamos a desmayar bajo ningún concepto de buscar la manera que haya una resolución del conflicto de manera unitaria de los venezolanos, más allá de los partidos. Mira, tú sabes que yo he venido durante varios días señalando que el conflicto racial en americano, que la consigna de George Floyd cuando lo tenían tirado en el piso, no puedo respirar, se ha convertido en una consigna que expresa no solo rechazo al racismo, sino que además el no puedo respirar tiene que ver con la economía. Oye, no puedes respirar porque no tengo ingresos, porque dependo en los Estados Unidos de un bono que me da el Estado, pero no tengo trabajo, las empresas están cerrando. El no puedo respirar es el mundo que está diciendo, oye, tenemos que cambiar porque los que menos tienen platica, posibilidades de sobrevivir, bueno, pueden ser víctimas de esta situación. Entonces me escribe un tuitero, tú siempre hablas del negrito ese, pero ¿por qué no hablas de los venezolanos y no sé qué cosas? Y me cae encima. Yo digo, más bien me llama la atención
que muchos dirigentes opositores venezolanos, en vez de salir a condenar el racismo, lo practican. Te linchan en las redes porque piensas distinto, que es una especie de racismo pero ideológico. Pero además no dieron nada. Yo no vi a Julio Borges. Vi a Julio Borges diciendo que eran Maduro con sus huestes tumbando a Trump, como para que entonces los americanos digan, sí, Maduro es el problema y se metan. Pero no lo vi diciendo nada del racismo, nada del problema que está de fondo planteado allí, ni una sola cosa. Entonces, hay ahora troncistas en Venezuela, republicanos que defienden a Trump, sí, es una maravilla. Hay una deformación enorme, producto de la confrontación de la política. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ya me hicieron la señal de costumbre para ir al corte. Ya estamos con ustedes, Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. Juan Carlos Alvarado. Y te contaba lo de Trump. George W. Bush, expresidente de los Estados Unidos, republicano, hijo de su papá, que también fue presidente, le dice a Trump, tú divides a la sociedad norteamericana, no nos conoces. Obama, expresidente, le dice a Trump, tú eres un desastre. No solo eso, sino quienes fueron jefes de defensa del gobierno de Trump, todos dimitieron y todos dicen que ese señor es un peligro para la estabilidad americana, que nos va a llevar a otra nueva era de Guerra Fría, porque el discurso que está circulando en las redes es que Trump dice Venezuela, yo amo la libertad, la cosa, pero Venezuela, y después agarra y no, y se le sale el racismo. Bueno, el viernes pasado estaba perdiendo por 11 puntos, CNN puso esta semana que ya por 14, y hay un sector de la sociedad venezolana que tiene puestas sus esperanzas en que Trump nos libere. Y César Miguel Rondón, lo he dicho varias veces, escribió un tuit, no espero que no le digan comunista, porque hasta el Papa es comunista, todo el que es medio disiente del odio ese horrible es comunista. César dijo un tuit, bueno, la única esperanza de los venezolanos no es Donald Trump, somos los venezolanos. Mira, el problema de los venezolanos lo vamos a terminar resolviendo los venezolanos, eso no tengamos la menor duda. Sabes que ahí cuando mencionas el caso que no has visto algunos políticos que no pronuncian nada, es porque han ido mezclando la hipocresía con la política, ¿no? Y fíjate algo, aquí tenemos que ser muy enfáticos en condenar cualquier tipo de acciones como esa. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo no quiero sonar injerecista a los problemas que están sucediendo en Estados Unidos, pero uno no puede hacerse la vista gorda como casos, por ejemplo. El gobierno de los Estados Unidos declaró terrorista a una red de ciudadanos que se organizaron para protestar en contra de de los hechos raciales que estaban sucediendo en Estados Unidos, y lo declararon terrorista. Y aquí Nicolás Maduro y su gobierno declararon terrorista a una organización como Voluntad Popular. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Eso es algo muy similar a las cosas que están sucediendo. La represión contra George Floyd es una represión similar que se veían en muchas de las protestas aquí en nuestro país. Entonces, bueno, cuando tú empiezas a ver, tú dices, esto es algo similar. Entonces, aquí sí lo respaldamos, pero aquí no. Entonces termina existiendo el mundo de la hipocresía. Además, llaman a Nicolás Maduro que no es nada democrático, que es un dictador, que no deja que aquí se tomen decisiones como deben ser. Pero es que tú cuando vas a la oposición y te vas a sentar, no te dejan opinar, tú no puedes participar. Las decisiones se toman sin consultar, y entonces aquí la práctica es la misma. Entonces como terminan siendo, pues son prácticas que tú dices, terminan siendo muy hipócritas, ¿no? Y al final yo creo que aquí se va a terminar imponiendo el bien sobre el mal, y aquí hay que ahogar el mal con abundancia de bien. Nosotros no vamos a decir que esto es una solución de la noche a la mañana, pero esto es una solución que puede ser rápida en la medida, como tú lo mencionabas, que lo dijo César Miguel Rondón, en la medida que nosotros los venezolanos estamos dispuestos a que Mira, para meterme con Carla Angola, entrevista a Pizarro. Y le dice, Pizarro, ¿por qué ustedes no aprueban el artículo 188 y 87 invaden, como dice María Corina? Entonces Pizarro se le queda viendo. Y yo dije, ay, ¿verdad que todos los que se van para afuera cambian? Se vuelven, bueno, un guión, pues. Bueno, porque ahí están los cubanos, la influencia de esa cultura. 60 y pico años diciendo que Fidel se va mañana y nunca, Fidel se murió de viejo. Y hay que aprender de eso, porque yo no soy anticubano, menos de los mayameros, que me parece que son muy heroicos. Pero hay que aprender de todas estas situaciones para entender lo que le pasa al país, lo que tenemos aquí, cómo nos salimos de este enfrentamiento y todo eso, porque al final hay una cultura racista en el venezolano, pero frente a las ideas. Se quiere evitar los debates, se quiere evitar la democracia como ejercicio de ideas, de debate de ideas. Ok, el problema de la gente es importante, pero hay que discutir.
¿cómo es eso que tú estás orgulloso de estar con la guerra y me insultas a mí porque yo estoy con la paz? Yo creo que tú tienes que revisarte porque tú para el cielo no vas. Claro, es así. Y tú no pueden decirte que tú eres un traidor simplemente porque además, independientemente de las posiciones que tengamos, tú tienes que respetar mi posición. Primero tenemos que respetarnos, tenemos que reconocernos, pero además tener la capacidad de sentarte a debatir. Y cuando tú te vas a sentar, cuando tú vas a hacer política, es a dialogar y es a debatir y vas a encontrar diferencias de ideas y de puntos de vista. Y el hecho de que tú estés con la paz no quiere decir que yo sea un traidor, de que yo sea inhumano. Inhumano es aquel que esté con la violencia, que llame a matarnos, que llame a confrontarnos, que llame a que no haya posibilidad alguna de la solución a través de la negociación y del diálogo y del acuerdo, sino que la negociación a través de las balas y que la negociación no sean los votos. No, nosotros condenamos todo tipo de acto de violencia, sea como sea y venga de donde venga. Nosotros, si hacemos un exhorto tanto al gobierno como a ese sector de la oposición que aún no han querido tomar la decisión en definitiva, que este es un momento y una oportunidad importantísima que no la podemos dejar pasar bajo la mesa. Este es un momento sumamente importante. Yo creo que las próximas horas serán vitales y las horas que han estado pasando también para lo que aquí se ha ido desarrollando. Nosotros, ojo, cada vez que podamos servir de bisagra para que haya la posibilidad de un acuerdo, de un encuentro, para un entendimiento, nosotros vamos a estar ahí a la orden. Ojo, te digo, nosotros no vamos a hacer obstáculos de absolutamente nada. Y quiero decirlo hoy además en tu programa, teniendo esta oportunidad, que COPEI va a estar a la orden y al servicio no solo de esos liderazgos fundamentales en cada una de las regiones, porque creo que la base fundamental de esto, Kiko, es darle mayor empoderamiento a los liderazgos reales en cada uno de los sectores. Aquí tiene que acabarse ese tema de las cuotas de poder. Aquí tiene que acabarse eso del tema de las cuotas, de los cogollos. Y yo, ojo, siempre he dicho, yo no es que esté en contra de los liderazgos nacionales, eso hay que respetarlo, pero los liderazgos nacionales en la medida que ellos se den cuenta de que son importantes para organizar y para articular, es como ellos ganarán el mayor de los respetos. Mire, yo recuerdo una de las elecciones, creo que la de concejales, que los partidos de la Mesa Democrática no fueron unidos, ni siquiera ellos. No se sacaron concejales de ningún lado, porque empezaron a pelearse las planchas, tanto para mí. Digo, pero si no tienes nada, ¿por qué te vas a pelear por eso? En vez de ir a buscar a la gente, ampliarte, consultar, tiene que haber en donde se pueda primaria, encuestas, lo que sea. No puede ser que, como hay un cambio en la ley de representación proporcional, entonces yo voy a agarrar mis 12 diputados. Claro. Y eso es lo que me importa. No me importa si ganas o pierdes la elección. No me importa cuánta gente participa, sino mi minúsculo pedacito, no por Dios. No bueno los daños colaterales. No. Cuanto más abierto, mejor. Juan Carlos, gracias. Gracias a ti. Creo que tienes que parar la dieta. La ingesta, lo contrario, la dieta, y comerte unos pollos de esos ricos. Tú sabes que le ponen ajo. Ay, rico. Eso que le ponen ajo y grasa, sí se lo come el amigo mío Jonathan Pate, me quitará la comida. Mira, porque además, tú sabes que ese pollo de pollera es casi más barato que el pollo que venden. Mucho más, sí. Imagínate tú, que es una cosa loca. Y hablando de locura, nos vamos en Sukikosi. No, por supuesto, se pierdan nuestros programas, que la única intención que tenemos aquí es debatir, abrir espacio, porque resulta que los programas de opinión y debate, bueno, no quedan muchos y más bien hay que lograr que se abran más y que la gente que no quiere ir a televisión, porque bueno, que vaya, que todo el mundo, que el gobierno, que debatir, que es el sentido de la democracia. Gracias por estar con nosotros.